avisos de esta misa. Hoy es el domingo de Quincuagésima, termina el tiempo de Septuagésima y nos preparamos para la Cuaresma. Mañana el lunes 28 es de feria, el martes 1 también es de feria. La Iglesia hace reparaciones en estos 2 días por los pecados del carnaval. El miércoles 2, miércoles de cenizas, día de ayuno y abstinencia para todos aquellos que están comprendidos, es decir, ni los ancianos ni los niños. El jueves 3, el viernes 4 y el sábado 5 son ferias de cenizas. El viernes 4 es primer viernes de mes dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 5, primer sábado de mes, al Corazón Inmaculado de María. Próximo domingo 1 de Cuaresma. Cuaresma, como ustedes saben, es tiempo penitencial de preparación a la Semana Santa y a la Pascua de Resurrección. Por el mes de marzo, que comienza el martes 1, comienza el mes que la Iglesia dedica a honrar al glorioso patriarca San José. Respecto a la próxima visita, celebración de misas, no está aún determinada por el Padre Superior. Entonces, como siempre, les avisaremos, y es una ocasión para rezar para que vuelva la regularidad de las misas a Lima, como las tuvimos durante 30 años, hasta la pandemia. Una condición importante es la financiación de los viajes de los sacerdotes, de los pasajes aéreos de los sacerdotes, y la otra del mantenimiento de esta casa, es decir, de los gastos fijos de esta casa, porque no somos ángeles en el cielo, pero acá hay necesidades. Y bueno, tampoco llueve como el maná, entonces hay que conseguirlo. Por lo tanto, con algunos de los más cercanos, hemos decidido abrir una cuenta que nunca la hubo para recibir aportes. Ya se les avisará, y agradecemos anticipadamente las donaciones y les daremos los detalles de las mismas. Aparte, hay otra intención para rezar, y es la ampliación de esta pequeñísima capilla, ¿no es cierto?, del Niño Jesús. O, si Dios quisiera, poder hacer una nueva capilla, ¿no es cierto? Entonces es una intención importante, además de la continuación de las misas, de la regularidad que teníamos, es la construcción de la capilla o la ampliación, lo que Dios disponga. Eso en cuanto a la parte material, que cada tanto, ustedes saben que yo no insisto mucho, pero cada tanto es necesario, y después de mucho tiempo hay que hacerlo. Respecto a si faltar a la misa tradicional o no habiendo misa tradicional, podemos asistir a la misa nueva. Bueno, los antiguos lo saben, ya conocen la posición de nuestra congregación y de nuestro fundador, pero es necesario repetirlo. Por lo tanto, se ha impreso un folleto, pídanlo, las hojitas de fe, que algunos de ustedes la conocen, que ahora vienen de España, antes venían del seminario de la Reja, ahora vienen de España, donde se explica la posición de la congregación de la Fraternidad San Pío X con respecto a que la nueva misa no obliga para el precepto dominical. A veces lo hemos conversado con algunos, pero está muy bien explicado. Entonces pidan ese folleto a los jóvenes de la milicia y también difúndanlo entre aquellos que están interesados o que ustedes escuchan que tienen escrúpulos de no asistir a la misa nueva. No es el momento ahora de dar las explicaciones, por qué no asistimos a la misa. Está todo ahí. Y bueno, sería lo más importante. Y rezar también para que podamos de alguna manera asistir no solamente con la misa, sino también que haya una asistencia doctrinal a través de hojitas como estas o de otros medios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aproximadamente una semana antes de la pasión
nuestro Señor salió de su retiro, estaba en oración, ¿no es cierto?, en la entrada del desierto de Judea, donde había ido después de resucitar a Lázaro, de la famosa resurrección de Lázaro, se retiró. Bueno, y terminado ese retiro, se dirigió con sus apóstoles a Jerusalén para celebrar ahí la fiesta de la Pascua. Era su hora, como él varias veces lo dice en el Evangelio. La llamaba a esa hora su hora. Para eso había venido, para eso había nacido. Había llegado la hora. El verdadero Cordero de Dios iba a ser inmolado en el mismo momento en que el pueblo judío comiera el Cordero Pascual, como acostumbran a hacer para Pascua. Ese Cordero Pascual que es figura de Jesucristo. Y dice el Evangelio que tomando a los 12 apóstoles aparte, los separó, les dijo lo que nosotros escuchamos recién en el Evangelio. Les adelantó la pasión. El Hijo del Hombre va a ser azotado, escupido, crucificado, muerto y que al tercer día va a resucitar. Esta profecía tan clara para nosotros, tan conmovedora, los apóstoles no la entendieron. Es ahí cuando Jesús les dio como ejemplo a un ciego que estaba pidiendo en el camino. Este ciego mendigo sentado al borde del camino, oyó el tropel de gente que seguían al Señor y cuando supo que era Jesús de Nazaret, el que pasaba comenzó a gritar lleno de confianza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como escuchamos. Cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, responde: Señor, que vea, que yo vea, quiero ver, ¿no? Y le dice: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y lo seguía, celebrando la grandeza de Dios. Señor, que yo vea, tendrían que haber dicho los apóstoles cuando no entendieron lo que el Señor les profetizó, la pasión y muerte y también la resurrección. Como condición de su triunfo, pasar por la pasión y por la muerte. Pero no lo hicieron, los apóstoles no lo hicieron. Había como una nube que se interponía entre el Señor y ellos, entre las palabras que les dijo el Señor y sus pensamientos, su inteligencia, ¿no es cierto? En parte podemos decir que el gran amor que tenían hacia Jesús no les impedía pensar en la muerte y en una muerte tan ignominiosa, ¿no es cierto?, como es la pasión con sufrimientos. ¿Por qué? Porque era un amor que no era puro todavía, no estaba purificado todavía. Pero también porque tenían un juicio erróneo, un juicio equivocado, el juicio equivocado que se habían formado del Mesías. Y como eran terquitos, como muchas veces nosotros, como algunos de ustedes que tenemos, y les decimos las cosas y lo mismo están. Bueno, entonces, como el Redentor prometido, como el Hijo de Dios, el Redentor omnipotente, como está profetizado, al que le veían hacer todos los días prodigios y cantidad de prodigios, como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, iba a ser ahora escarnecido, iba a pasar por el suplicio de la cruz, ¿no es cierto?, que era ignominioso para los judíos. No, entonces eso era derrumbar todo el castillo que se había hecho en su cabeza, el castillo de sus sueños, como muchas veces nosotros nos hacemos castillos y soñamos, ¿no es cierto? Hay que ser realistas y concretos con lo que pedimos a Dios. Hay que tener fe, sí, pero también hay que ser realistas. Ellos decían: nosotros lo hemos dejado todo para seguir a Jesús. Todo eran las redes y la barquita de pescadores, pero era todo para ellos. No es posible, entonces, con esos pensamientos, no es posible que entendieran lo que el Señor les decía. Se cerraron, es decir, no lo quieren entender, como pasa muchas veces con nosotros. No lo quieren entender ni pueden entender. Como algo, como hacen a veces algunos animalitos que para huir del peligro esconden su cabeza bajo el ala, ¿no es cierto? Y no miran, y el peligro no desaparece. Pues un poco así actuaron ellos. Entonces el Señor hace este milagro y poco a poco van a ir entendiendo. Mis hermanos, esto que le pasa a los apóstoles muchas veces, como decía, nos pasa a todos en la vida. Cuesta aceptar lo que va a cambiar nuestras ideas,
lo que va a quitar nuestros apegos. Naturalmente tenemos apegos y muchas veces los apegos son desordenados y otras veces son nuestros caprichos, nuestras ideas. Y apartamos los ojos y apartamos también la mente de aquello que puede contradecir nuestras ilusiones, porque son ilusiones, o que puede contradecir nuestras ideas preconcebidas. Y no es la voluntad de Dios, es la nuestra, y queremos que Dios venga a donde nosotros estamos, a nuestras ideas preconcebidas, y no ir nosotros a lo que Dios quiere. Preferimos no oír ni entender y seguir viviendo según nuestros criterios. Nos pasa como a los apóstoles en este anuncio de la pasión. Entonces, por eso dice el Evangelio que Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén tranquilo, sin perder la serenidad como era costumbre en él. Y cuando aparece el mendigo ciego, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Es decir, traduciéndolo, ¿qué misericordias exiges de mí? ¿Que me estás pidiendo una moneda, un pedazo de pan? Y el otro le contesta, el ciego: no, Señor, eso me lo da cualquiera, una moneda, un pedazo de pan me lo da cualquiera. De vos, Señor, yo quiero el don más precioso, que vea lo que no tengo, la vista tan preciosa. Y Jesucristo, luz del mundo, le dice: ve, tu fe te ha salvado. Su fe, sus ansias de sanar, sus gritos, aunque lo querían acallar: Jesús, ten misericordia de mí, lograron fácilmente la curación. Este ciego se ganó la misericordia del Señor de la misericordia, de Dios encarnado. Muy diferentes a este ciego fueron esta vez nuestros queridos apóstoles en su ceguera voluntaria sobre la pasión. Si se lo hubieran pedido, cuando no entendieron, si se lo hubieran pedido al Señor, el Señor les habría curado esa ceguera espiritual y hubiera disipado esas tinieblas, ¿no es cierto? Y hubieran visto, ¿no es cierto? Entonces, el modelo que la Iglesia nos presenta en este domingo, el modelo del Evangelio de hoy, es este mendigo ciego, modelo por su fe, modelo por su perseverancia, porque no rogó una sola vez, sino que insistía, y lo querían callar y seguía insistiendo, ¿no es cierto? Y por su intrepidez, porque a pesar de que lo corrían, él siguió hasta que logró el milagro, hasta que logró lo que quería. Pues bien, hablando de milagros, que hay muchísimos en la historia de la Iglesia, como ustedes saben, estamos estamos terminando el mes consagrado a la Virgen Santísima de Lourdes. Estamos en el último día del mes de febrero consagrado a la Virgen de Lourdes. Y ustedes saben que la Virgen de Lourdes, la Virgen es la Virgen en todas partes, pero hay advocaciones como la de Lourdes. Es el santuario todavía, a pesar de la crisis de la Iglesia, es el santuario que más fieles lleva de todo el mundo. Todavía Lourdes es el santuario más grande y más importante. Y entonces, en los anales de Lourdes se cuentan muchos milagros. Hay uno que pasó en septiembre de 1956, todavía era la iglesia del Papa Pío XII, ¿no es cierto? Todavía el catolicismo estaba fuerte, a pesar de que había ya teólogos modernistas, pero todavía estaba fuerte. La prensa mundial anunciaba un acontecimiento extraordinario por el hecho en sí de la curación como por la persona, porque era un hombre de ideas antirreligiosas, era un ateo en quien recayó el milagro, era un comunista francés de la ciudad de Niza, una ciudad balnearia de Francia, que calificaba como comedias a todas las peregrinaciones que se hacían al santuario de Lourdes. En esa época eran muchas, ¿no es cierto? Y este hombre estaba gravemente herido por un accidente de trabajo, creo que ferroviario, ocurrido meses antes, con un brazo y una pierna paralizados. Y los médicos certificaban que nunca se iba a curar, que no se podía curar. Era tal el accidente que había sufrido que no se iba a curar jamás. Y después de 2 meses y medio de tratamiento, sin conseguir progreso alguno, el capellán del hospital, todavía había capellanes en esa época en los hospitales y aún en Francia, le aconseja ir a la peregrinación al santuario de Lourdes. Y él, por supuesto, se reía diciendo: yo no creo en Dios ni en nada,
¿Para qué voy a participar de semejante comedia? Él se burlaba de los peregrinos y de la gente que iba, decía que era toda una comedia. Después fue su mujer, su propia esposa, la que le rogó que fuera a Lourdes. Y él le contesta, estás tan locas como estos que me mandan al santuario. Y bueno, y así resistiendo hasta que al final, en esa situación, decidió aceptar. De mala manera, porque no fue, pero decidió ir a Lourdes. Y después del milagro declaraba, me sentí impresionado por la gente que marchaba a Lourdes, por los peregrinos, a pedir la intervención divina. Enfermos, saben que van todo tipo de enfermos, enfermedades físicas sobre todo, pero también morales. Pero lo que más me emocionó, dice este comunista convertido, fue un niño ciego de 10 años, hijo de un gendarme de Marsella que hacía su 5ª peregrinación a Lourdes, no se había curado. Y el chiquillo le dijo, rece, y se puso de rodillas en la gruta, delante de la Virgen, y como lo vio así frío, le dijo, rece, arrodíllese y rece a la Virgen. Y después, de mala gana, este obrero también permitió que lo metieran en las fuentes heladas, ¿no? Ustedes saben que hay unas piscinas que es donde se producen la mayoría de los milagros. La gente reza en el santuario y después va a las piscinas, y en esas piscinas el hecho de no contagiarse de tanta gente que se mete ya es un milagro. Y el agua está bastante helada, y bueno, y entonces aceptó que lo llevaran a las piscinas este hombre. Y justo junto a él estaba este niño ciego, como el del Evangelio de hoy, por eso lo traemos a colación. Y vio como el chico movía los labios rezando. El chiquillo rezaba. Y entonces fue conmovido, este ateo, este incrédulo, se conmovió de ver ese chiquillo rezando, ciego, y en alta voz dijo, Dios, si existe, cura a este niño que lo necesita más que yo. Y al salir de la piscina, este obrero paralítico, ateo, incrédulo, estaba totalmente curado de su enfermedad y caminaba con normalidad y usaba el brazo y la pierna como si nunca hubiese estado paralizado. Y a partir de ahí creyó firmemente en Dios y abandonó el comunismo y se hizo cristiano, católico, creyente. Y el niño fervoroso, preguntamos nosotros, inocente, no se curó. Entonces podemos decir, bueno, humanamente uno piensa, ¿no? Y puede con una blasfemia, qué injusticia, con la gente a veces puede decir que injusticia, cosa que Dios permite. Lo que pasa es que el niño estaba ciego físicamente, pero su alma estaba iluminada por los esplendores de la luz de la fe. Tenía una fe inmensa. Y entonces estos son los misterios de la providencia de Dios. Dios curó a este ateo, al ejemplo de muchos, y al niño permitió que siguiera ciego, porque esa alma era un alma que ya estaba destinada al cielo, y con su ceguera se santificaba más. El ateo de pequeño, por supuesto, había aprendido a rezar de su madre, y de niño creía en Dios. Pero después, como siempre, las pasiones juveniles, las malas amistades, le arrancaron la fe de su corazón, y además después terminó haciéndose comunista en la fábrica y blasfemaba y se burlaba de los creyentes. Y aquí entonces aparece algo que tenemos que tener nosotros, y lo vimos en el Evangelio recién, la bondad infinita de Dios. A este miserable ateo que se burlaba de los cristianos, de los creyentes, Dios lo busca, lo llama, le manda la enfermedad para ver si reacciona, y como sigue rechazando a Dios y sigue rechazando la gracia, obra este milagro, lo hace ir a Lourdes, de alguna manera, es Dios el que lo mueve, y en Lourdes logra este milagro extraordinario, como último recurso del amor misericordioso de Dios. El niño, que tenía el alma pura y tenía una fe grandísima, se transformó en un instrumento de Dios, porque Dios también necesita almas que sufren como instrumentos para la conversión y santificación de los otros. Muchas veces, por eso no debemos quejarnos de los dolores que a veces nos llegan, porque muchas veces para lograr gracias es necesario sufrir, ¿cierto? Entonces, muchas veces
un alma puede ser un pararrayos de toda una familia, de una gran familia, esa alma que sufre, si lo ofrece voluntariamente a Dios. Mis hermanos, estos ejemplos de la bondad divina tienen que animarnos a no temerle a Dios, nosotros que lo amamos, nosotros católicos que lo amamos, aunque lo hayamos ofendido, aunque se lo haya ofendido, no le temamos, porque debemos nosotros también servir de instrumento, como este niño, de este milagro para acercar a las almas que están alejadas de Dios. Quizá Dios nos da la fe verdadera para salvarnos, pero también para que seamos instrumentos de salvación de otros, de tantas almas alejadas de Dios, de ayudar a todos aquellos que no tienen fe, que hoy son muchísimos, o tienen la fe confundida, porque tienen la fe en que estos curas modernistas les quitan la fe, se las hacen perder o los confunden, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, será más fácil todavía si nosotros manifestamos nuestra fe y nuestra confianza a través de María Santísima. Por eso el ejemplo de Lourdes, ¿no es cierto?, que es la mediadora de todas las gracias, como la invocamos, la corredentora y mediadora de todas las gracias. Entonces, será más fácil ser instrumento y obtener las gracias a través de María Santísima, en advocaciones, como la medalla milagrosa que tenemos acá, o Nuestra Señora de Lourdes, que estamos celebrando en este mes que se termina, y que justamente la Iglesia la invoca como salud de los enfermos y refugio de los pecadores. Entonces, todos nosotros prometamos hoy no solamente convertirnos y perseverar, sino también transformarnos en instrumentos para ser redentores de tantas almas pecadoras y recurrir todos los días a la Virgen que saluda a los enfermos y confianza de los pecadores. Ave María Purísima.